están realizando. Entonces vamos a cumplir con esas 3 actividades y me imagino que en el transcurso de esta semana, hoy y esta semana y el viernes, hasta el otro miércoles terminamos toda la parte de avance académico. Y entonces el próximo viernes, que sería, a ver, vamos a ver el calendario, que sería, bueno, el próximo viernes, que sería exactamente 14 de enero, ¿no es cierto? Estaríamos dando alguna orientación ya para el informe para el informe final del trabajo. Me imagino que ya lo están realizando, ¿no? Pero entonces la orientación que yo le voy a dar va a ser simplemente para acomodar lo que ya tienen, ¿no? No creo que después de yo darle la orientación recién se pongan a hacer. Me imagino que ya están recolectando datos, me imagino que ya ya tienen conocimiento claro de los métodos que están utilizando para la recolección de datos. También me imagino que ya tienen una idea de cómo lo van a representar los datos, ¿no es cierto? Y bueno, de cómo lo van a validar su trabajo. Entonces, lo que yo voy a hacer es orientarles un poquito en ese aspecto y claro, que con esa orientación me imagino que van a hacer mucho mejor, ¿no es cierto?, su trabajo. En ese sentido, creo yo que a partir del 15 ya corre el tiempo, digamos, para poder presentar el informe, ¿no? De tal manera que nosotros tendríamos que presentar el trabajo, ¿no? el 21, viernes 21 de enero, ya el trabajo y obviamente la exposición del tema o la defensa del tema, ¿no? Porque de ahí ya solamente queda una semana para poder presentar las notas finales al CPD. Entonces, estamos con los tiempos exactos ahora, ya no da, digamos, para perder una sola clase más. Por lo tanto, estas actividades tenemos suficiente para poder realizarlas, ¿no? Tenemos tiempo suficiente para poder realizarlas, ¿ya? Y si hay alguna otra actividad que puede surgir a sugerencia de alguno de ustedes, pues lo vamos a considerar dentro del cronograma dentro del cronograma académico, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de salinidad, que es un tema también muy importante dentro de las características químicas de los suelos. Y les voy a mostrar yo la información que tenemos que manejar, digamos, respecto a la salinidad, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar con la presentación, de tal manera que ustedes puedan tener una base para ampliar sus conocimientos, ¿ya? Bueno, vamos al ratito dejar de compartir porque están solicitando ingresar a clases. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces empezamos. Bueno, este es el tema, ¿ya? Salinidad de los suelos, ¿no? Bueno, este tema es obviamente muy importante en algunas regiones, quizás con relativa importancia en algunas otras, y en otras, pues prácticamente no se va a llegar a presentar este problema, ¿no? Entonces hay zonas ajenas a este problema. Pero en el contexto de nuestro medio, es decir, de Bolivia, de Santa Cruz principalmente, este problema está ya haciéndose muy crítico en algunas zonas. Por lo tanto, nosotros no estamos ajenos a este problema, ¿no? Hay zonas más endémicas respecto a la salinidad, hay zonas donde ya prácticamente han quedado, digamos, desérticas en la época de invierno principalmente, porque es en esa época donde se manifiesta este problema. Y bueno, en otras zonas, en otras regiones de nuestro país, prácticamente esto hace una limitación, pero muy significativa, del uso de suelo con fines productivos, ¿no?
Es más, se limita simplemente a unas cuantas especies que son tolerantes a este problema de la salinidad, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy importante para conocerlo, es un tema muy importante para conocer sus parámetros, su forma de medición, su forma de diagnóstico, y también importante conocer qué hacer cuando tenemos este tipo de problemas, ¿no? Bueno, en ese contexto vamos a empezar a mostrarles alguna información relacionada a este tema. Bueno, fíjense, la litosfera como tal, ustedes saben que está pues formada por todo tipo de materiales, ¿no? Principalmente desde el punto de vista químico, estamos hablando de esa famosa clasificación que me imagino nosotros hemos aprendido en química sobre los metales y los no metales, ¿no? Metales y no metales, que cada uno de estos elementos van reaccionando con el oxígeno, formando óxidos metálicos y óxidos no metálicos, llamados también anhídridos. Posteriormente, estos reaccionan con otro elemento que es muy importante y imprescindible en nuestro planeta, que es el agua. Y entonces ahí se forman los hidróxidos y los ácidos, ¿no? Y la unión o la presencia simultánea de hidróxidos y de ácidos da origen a las sales. Esto lo que acabo de decir, pues implica que la litosfera está formada por, digamos, en este caso, materias primas que están en constante formación de sales, ¿no? Hay algunas zonas donde evidentemente hay mayor concentración de unas, en otras menor concentración, pero en general hay sales, hay minerales en la litosfera, ¿no? Ahí tenemos una comparación relativa de más o menos cuál sería el porcentaje de los minerales en la Tierra, ¿no? En la litosfera, ¿no? Obviamente descartando el oxígeno, que en este caso es un gas, ¿no? Y a partir de ahí el silicio, aluminio, hierro, calcio, que son metales, pues minerales en realidad, estamos hablando de una gran concentración, 26% de silicio, ¿no? Eso quiere decir que una cuarta parte de nuestro planeta prácticamente es arena, ¿no? Porque el silicio forma parte de la arena. El aluminio, 7.45. Eso quiere decir que el aluminio, al ser el tercer elemento en presencia en nuestro planeta, significa que hay una buena cantidad de arcilla. Porque no se olviden que cuando uno explota el aluminio, no explota el metal en sí, ¿no? No explota el metal per se, como uno llamaría. Por ejemplo, cuando uno dice, hay minas de oro, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Uno va y busca el mineral de oro, exactamente, ¿no? O hay minerales de plata, y bueno, uno busca la plata, o el estaño, o el plomo, ¿no? Que si bien están mezcladas con impurezas, pero bueno, ahí está el metal. Sin embargo, cuando uno dice aluminio, no va y busca el aluminio así como el oro, como la plata, como el cobre, sino busca arcillas, ¿no es cierto?, que ricas en aluminio. Y entonces lo que uno explota en realidad, cuando uno ve minas de aluminio o explotación de aluminio, uno observa que van sacando arcillas y de la arcilla obtienen el aluminio, ¿no? Entonces el aluminio, hago mención yo esto porque habíamos visto en algunas propiedades químicas que el aluminio pues es importante por el grado de acidez que genera este elemento. Entonces, si está en una tercera proporción en la litosfera, significa que el aluminio pues está prácticamente en gran parte del territorio de nuestro planeta, ¿no? Después van los hierros, el calcio, el sodio, el magnesio, y así va disminuyendo, digamos, la concentración o la cantidad de los diferentes metales y no metales en nuestra litosfera. Todos ellos, evidentemente, con importancia dentro de lo que uno llama el suelo, ¿no? Por ejemplo, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el magnesio, el potasio, el carbono, cloro, fósforo, azufre y manganeso, exceptuando el titanio, ¿no? Son elementos que forman parte del estudio edafológico de la litosfera, ¿no? No del estudio geológico, sino del estudio edafológico. Al inicio habíamos dado la diferencia entre geología y edafología, ¿no?
Entonces, esto también demuestra que evidentemente prácticamente en toda la litosfera, ¿no es cierto?, podría generarse biomasa, es decir, podría generarse el desarrollo de plantas, ¿no? Por lo tanto, quizás la limitación no es el suelo, no es el clima, ¿no? Yo les había comentado en una de esas clases que hay suelos que son muy fértiles pero no son productivos, ¿no? Y hay suelos que son fértiles y además son productivos. Entonces, eso significa que el suelo está, ¿no? El suelo está con mediana, alta o baja fertilidad. Considerando fertilidad, digamos, la fertilidad del suelo se puede considerar como la capacidad que tiene el suelo para suministrar los nutrientes suficientes a la planta para que ésta desarrolle su ciclo biológico, ¿no? Pero claro, de nada sirve que haya nutrientes en el suelo, haya las condiciones nutritivas en el suelo, si no hay las condiciones atmosféricas, ¿no? Si no hay las condiciones climáticas, principalmente, como el caso de la precipitación y el caso de la temperatura, que son los dos factores que limitan prácticamente el desarrollo de especies vegetativas sobre la litosfera, ¿no? Entonces, esto nos da un pantallazo, evidentemente, de que la composición de la Tierra, pues, está, ¿no es cierto?, predispuesta, o sea, nos da predisposición para poder generar biomasa, ¿no? Entonces, la litosfera no es un limitante. Lo que puede ser limitante son las condiciones climatológicas. Bueno, como estamos hablando de salinidad, ¿no es cierto? Sabemos que ya las sales van a estar presentes en cualquier parte de la litosfera, pero ¿qué factores tenemos que tomar en cuenta para el estudio de la salinidad en términos edafológicos? Una de las, en este caso, de los factores es la solubilidad. ¿Por qué razón la solubilidad? Porque las sales, ¿no es cierto? Todos sabemos que las sales, principalmente las sales inorgánicas a las cuales nos estamos refiriendo, son sustancias formadas por enlaces iónicos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las sales orgánicas, que las llamamos ésteres, ¿no es cierto?, que son formadas generalmente por enlaces covalentes. Y los ésteres o las sales orgánicas no son muy solubles en el solvente universal que es el agua. Sin embargo, las sales inorgánicas son sustancias solubles en el agua, o por lo menos gran parte de ellas son solubles en el agua o poco solubles, ¿no? Por lo tanto, este factor de solubilidad tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque al solubilizarse una sal, significa que, no se olviden que la sal está formada por cationes y aniones, ¿no? Eso ya es un concepto que me imagino ustedes lo saben, pero se lo voy a hacer recordar. Acá, por ejemplo, si tenemos un nitrato de potasio, pues esto está formado por el ion nitrato y el ion potasio, ¿no? Aquí tenemos el cromato de potasio, pues esto está formado por el ion cromato y el ion potasio. Acá el cloruro de sodio, cloruro y el ion sodio. El sulfato de cesio, pues en este caso por el sulfato y el cesio, ¿no? Bueno, y así todas las sales, si te ven acá, aquí en este cuadro, todas las sales están formadas por un catión y un anión. Ese catión y ese anión, ¿no es cierto?, se manifiesta en forma iónica cuando se encuentra o cuando esa sustancia química va a ser un cristal, ¿no? Que es lo que nosotros generalmente, cuando hablamos de sales, vemos nosotros un cristal, ¿no? Por ejemplo, han debido ver ustedes la sal, por ejemplo, de sulfato de cobre, ¿no? Es una sal de color azul o celeste, dependiendo del grado de pureza, ¿no? Han debido observar ustedes quizás la sal de permanganato de potasio, por ejemplo, que es una sal, es un cristal de color violeta, ¿no? También han debido ver, por ejemplo, las sales de cromato, dicromato, ¿no? Cromato de potasio, dicromato de potasio, que son sales amarillas y anaranjadas, ¿no? Pero ojo, no todas las sales tienen colores. Depende, obviamente, de qué sustancia química lo están formando. Sin embargo, la mayor cantidad de sales son de color blanco, ¿no? Es por eso que nosotros asociamos el término de sal a un cristal blanco, ¿no? Claro, muy pocas veces o rara vez vamos a estar frente a un cristal de color distinto al blanco. Por eso que cuando decimos sales, pues nosotros queremos ver un cristal blanco.
Y eso es verdad porque la mayor cantidad de las sales que están ahí enlistadas, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, sulfato dihidratado de calcio, carbonato de sodio, la mayoría de estas sales son sales color blanca, ¿no? Entonces, claro, ahí nosotros tenemos que considerar que la mayoría están dentro de ese rango de color. Pero cuando estas sales se solubilizan, ¿no es cierto? Entonces estas sales dejan de formar cristales y lo podemos ver en forma, no lo podemos ver, sino lo podemos tener en forma iónica. Y al estar en forma iónica, ya esa mezcla acuosa, ¿no es cierto? Pues está relacionado también con el color de la sal. Por ejemplo, las sales que son de color blanco nos dan un resultado de una solución cristalina, ¿no? Así como el agua. Ahora, claro, si el sulfato de cobre se disuelve, nos va a dar una solución medio celeste, ¿no? Y lo mismo si hacemos el permanganato de potasio, nos va a dar una solución así color violeta, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros asociamos a las sales a color blanco, entonces vamos a tener soluciones de color cristalino, ¿no? O también se llama incoloro. Entonces, en ese medio acuoso, lo que nosotros tenemos son iones, ¿no? Y entonces esos iones están en función al grado de solubilidad que tienen las sales. Y este grado de solubilidad, como ustedes verán en el gráfico de la izquierda, está relacionado a una variable que es la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que va aumentando la temperatura, la mayoría de las sales, no todas las sales, ¿no es cierto?, va aumentando su grado de solubilidad. Exceptuando, por ejemplo, hay las sales hidratadas y acá específicamente el sulfato de cesio, ¿no? Si ustedes ven el gráfico del sulfato de cesio, en vez de subir, va bajando, ¿no? A manera que va aumentando la temperatura, esta gráfica va disminuyendo, hasta que en un momento obviamente se va a hacer constante, ¿no? Pero las otras, caso del nitrato de potasio, tiene una pendiente muy pronunciada. Eso quiere decir que con una variación de la temperatura mínima, pues aumenta su grado de solubilidad, ¿no? Entonces quiere decir que el nitrato de potasio es muy soluble en comparación, por ejemplo, con el cloruro de sodio, que también se solubiliza, pero que prácticamente con una pendiente casi innotoria, ¿no? Pero se solubiliza, evidentemente. A mayor temperatura, mayor solubilidad, ¿no? Entonces, esto es un patrón que rige, digamos, a la mayoría de las sales, no a todas. Aquí estamos viendo que no a todas, ¿no? Bueno, entonces ese grado de solubilidad es lo que afecta, en este caso, a la parte de la química del suelo. ¿Por qué? Porque si las sales están solubles y esa sal está en una elevada concentración, entonces va a afectar a varios factores, como por ejemplo, la unidad de intercambio catiónico. ¿No recuerdan cómo es la cosa, no? Cuando hay demasiados metales y, por ejemplo, con carga más 1 y con carga más 2 son las que saturan, ¿no? Saturan esto en la micela coloidal, entonces de tal manera que ganan los espacios del coloide, el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el cobre, el zinc, ¿no? Por un lado, entonces, tiene efecto en la capacidad de intercambio catiónico, en la saturación del catión, en otras palabras. Pero esa saturación del catión tiene relación también con la hidrólisis de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que hay sales ácidas, hay sales básicas y hay sales neutras. Y entonces cuando yo hablo de neutralidad, de alcalinidad o de basicidad o de acidez, me estoy refiriendo al pH, ¿no? Y entonces esto quiere decir que las sales también pueden afectar directamente al equilibrio iónico del suelo, ¿no? Entonces, si en un suelo hay sales ácidas, entonces, claro, la solución del suelo va a tender a ser acidez, ¿no? Va a tender hacia la acidez. Pero si hay una elevada concentración de sales alcalinas, entonces, claro, el equilibrio del suelo va a tender a ser un medio alcalino, ¿no? Aunque, ya, y aquí está siempre ¿cómo se llama? La excepción, ¿no? Aunque la relación existente entre sales ácidas y sales alcalinas está en relación a la cantidad de agua que hay. ¿Recuerdan? No se olviden que la acidez está relacionada a zonas donde hay mayor humedad. La alcalinidad están relacionadas a zonas donde hay mayor
salinidad, o menor precipitación, quiero decir. Y entonces, es otra variable que nos determina qué tipo de sales pueden estar predominando en el suelo. Si estamos en una zona, digamos, con alta precipitación, entonces si hay sales, seguramente que esas sales van a tender hacia la acidez, ¿no? Y si estamos en una zona de baja precipitación, entonces seguramente que ahí va a haber sales que tienden a la alcalinidad, ¿no? Entonces, esto nos muestra que evidentemente esta variable de salinidad no es una variable totalmente dependiente, sino no es totalmente independiente, que depende de otros factores in situ y ex situ al suelo, ¿no? Bueno, entonces en ese caso uno de ellos es la solubilidad, y la solubilidad está relacionado con la cantidad de agua. Y acá tenemos que ver la temperatura, ¿no? En este caso, fíjense la temperatura en el suelo, ¿cuánto va a alcanzar? ¿No? O sea, un promedio, digamos, de quizás máximo 25 grados centígrados, ¿no? He visto algunos resultados, no los he medido yo, pero en algunos textos reportan, digamos, que se alcanzan 30 grados centígrados, ¿no? 40 grados centígrados. Por ejemplo, en los desiertos dicen que la arena, cuando está pues ahí en pleno sol, alcanza cerca de 40, 50 grados centígrados, ¿no? Y ustedes, claro, evidentemente, uno puede de alguna manera percibir esa temperatura, porque ustedes saben que la piel humana, ¿no es cierto?, tiene una cierta resistencia térmica, ¿no? Esto lo saben bien los churrasqueros, ¿no? Cuando hacen churrasco, para tentar cuánto es la cantidad de calda que está emitiendo, digamos, en la combustión del carbono, meten la mano y, bueno, cuentan cierta cantidad de tiempo y lo retiran, ¿no? Entonces ellos dicen, sí, está bien o está mal. Bueno, cada uno tiene su parámetro de medición. Pero ¿por qué uno retira? Porque, claro, automáticamente la mano, no es que ellos lo retiren, sino automáticamente la mano, pues tiene esa reacción de retirarse, digamos, a altas temperaturas, ¿no? Es como cuando uno toca, digamos, por accidente una olla caliente, ¿no es cierto? No es que uno lo retire, sino es una acción automática de nuestro cuerpo que reacciona a altas temperaturas, ¿no? Y entonces ese rango de temperatura, según algunos expertos en esto, dicen que es de 50 grados centígrados. Es decir, que la piel, el cuerpo humano puede tener, digamos, una tolerancia hasta 50 grados centígrados. Más allá, ya no, porque genera, digamos, ya quemaduras en la piel, ¿no? Entonces, imagínense, esto nos pasa a nosotros cuando vamos al río, por ejemplo, ¿no? Y el sol está pelando ahí, entonces la arena, uno pone la arena y pucha, parece que no estaría pues quemando las plantas de los pies, ¿no? Y entonces es no más creíble que porque en la arena puede alcanzarse 50 o más grados de temperatura. Pero bueno, estamos hablando de algo extremo, ¿no? En un ambiente normal, digamos, donde las condiciones son casi dentro de dentro de un comportamiento normal, tanto de diferentes factores del suelo, pues puede alcanzar hasta 25, quizás 30 grados centígrados, ¿no? Entonces, acá se toma como parámetro 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, bueno, cuando el suelo está a 20 grados centígrados, entonces, y si hay agua en el suelo, pues esos son los grados de solubilidad que puede tener cada una de estas sales. Por ejemplo, ahí podemos ver que el más soluble, obviamente, es el cloruro de calcio exhidratado, ¿no? 2 kilos 790 gramos, perdón, 2 kilos 790 gramos, claro, casi 3 kilos, se solubilizan por cada litro de agua, ¿no? Y aquí podemos ver que el menos soluble es el carbonato de calcio, 0.01 gramos por litro, ¿no? O sea, esto quiere decir que evidentemente, de acuerdo a su composición, hay sales más y menos solubles. Por ejemplo, el sulfato de magnesio, el cloruro de nitrato de potasio, que nos interesaría a nosotros, tienen, digamos, una solubilidad mediana, ¿no? 316, 262, que está, digamos, dentro de lo esperado, ¿no? Dentro de lo que debería suceder en condiciones normales, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos parámetros de solubilidad. Esto indica entonces que hay sales solubles, poco solubles en el suelo. Ahora, ¿de dónde viene esta salinidad? ¿Cuáles son las causas, no? Bueno, fíjense, ahí tenemos un gráfico que nos muestra claramente que hay dos factores que determinan la salinidad del suelo.
Uno que son los factores naturales, esto quiere decir que la salinidad por naturaleza puede aparecer en una determinada zona. Y lo otro son factores antrópicos, es decir, que la actividad humana puede hacer que un suelo sea salino, ¿no? O puede hacer que el suelo presente problemas de salinidad. Bueno, fíjense los factores naturales que lamentablemente o felizmente, depende cómo uno lo vea, no lo puede controlar, ¿no? Por ejemplo, la aridez del clima. Ya, si un clima es árido, pues ya está un poco complicado, ¿no? Eso de mejorarlo. Aunque en pequeñas parcelas o en pequeñas áreas se puede mejorar, ¿no? Como por ejemplo ocurre en los países, ¿no? del Golfo, ¿no? Donde pues prácticamente hay arena, pero también hay paraísos, ¿no? Pero en pequeñas superficies, digamos, bueno, relativamente pequeñas, ¿no? Porque eso con el dinero que tienen pueden hacer lo que sea, ¿no? Ahí por esa zona donde prácticamente es un desierto. Pero bueno, la aridez del clima, el material erosionado, ¿no? Entonces, ustedes saben que el material erosionado normalmente son las rocas, ¿no? Y las rocas, depende de dónde se encuentran, pues pueden ser, digamos, pueden tener mayor o menor concentración de sales, y eso no lo vamos a parar nosotros. Está en constante erosión prácticamente desde el origen de la litosfera, ¿no? Desde el momento como se ha ido formando nuestro planeta, está en permanente erosión. Y eso implica, obviamente, salinidad. El nivel freático, ¿no? El nivel freático es el agua subterránea que oscila, va bajando, va subiendo, dependiendo la época en la cual se encuentre. En zonas secas, por ejemplo, en épocas secas baja, en épocas húmedas sube. Y entonces el nivel freático tiene sales, ¿no? Tiene sales. Entonces cuando sube, pues lleva sales consigo, y cuando baja, deja en algunos casos las sales ahí y se origina, evidentemente, salinidad. El agua de escorrentía, ¿no es cierto? El agua que se va escurriendo de zonas altas hacia zonas bajas, también traen sales, ¿no? No es agua, por eso yo digo que no podemos decir agua de río, porque el río, si uno lo prueba, pues evidentemente parece agua dulce, porque no tiene mucha concentración de sales, pero hay otras que sí, que tienen una elevada concentración de sales, ¿no? Y si eso llega, digamos, a algunas zonas, pues genera salinidad. El agua marina, bueno, que en nuestro caso, digamos, no hay, pero bueno, ahí está el agua marina mucho mejor, mucho más, porque bueno, ya ustedes saben que la concentración de sal en el agua marina es elevadísima. El drenaje deficiente, uno dice, ¿qué tiene que ver el drenaje deficiente? Claro, esto está asociado a las aguas de escorrentía, ¿no? Entonces escurren aguas que tienen elevada concentración de sales, y como no hay un buen drenaje en determinadas zonas, esas aguas se quedan ahí. Y entonces, por diferentes motivos, el agua finalmente va a perderse de ahí, ¿no? Es decir, se puede evaporar o se puede infiltrar lentamente, qué sé yo. Y entonces, mientras está ocurriendo eso, las sales que estaban solubles en esa agua, pues van formándose cristales, ¿no? O van aumentando su concentración en el suelo. Y ahí tenemos que el drenaje obviamente causa también problemas de salinidad. Aunque el drenaje, digamos, uno en ciertos lugares lo puede manejar, ¿no? Obviamente uno no va, por ejemplo, no va a querer cambiar el curso de un río, ¿no? Como algunas veces alguien quiso hacer eso. Y claro, mientras el río, digamos, no se enoje, está bien, pero una vez que el río pues crece, porque es una cuestión natural, no hay retenes que lo retengan, ¿no? O sea, igual pasa por donde tiene que pasar, ¿no? Pero en el caso del drenaje, igual uno puede generar ciertos drenajes, pero bueno, y si a veces esos drenajes son insuficientes, el agua, ¿no es cierto?, elige dónde irse o por dónde irse, ¿no? Es una cuestión que no se puede controlar, porque si lo controlaríamos no habría esas famosas inundaciones, ¿no? Esos famosos derrumbes que hay. Bueno, entonces esos son factores naturales, ¿no? Naturales significa que ocurren en cualquier momento y ocurren sin control nuestro. Ahora, los fertilizantes y el regadío son actividades netamente humanas, ¿no? O sea, fertilizantes es una actividad, la agregación de fertilizantes en realidad es una actividad que uno realiza cuando los suelos bajan su productividad, ¿no? Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, hablando de hace 10 años atrás, quizás menos, 6, 7 años atrás, pues no había idea de poner fertilizantes, ¿no? Ustedes le hablaban a alguien, hay que echar fertilizantes, está loco, ¿cómo vamos a echar fertilizantes a 1,000, 2,000, 3,000 hectáreas? Está loco, ¿no? ¿Y cuánto se va a necesitar?
Entonces, bueno, parecía una utopía echar fertilizantes, yo me acuerdo de eso. Y ahora no, ahora es más, el que no echa fertilizante no cosecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los suelos se han ido degradando, han ido perdiendo nutrientes, no han sido obviamente manejados de una manera adecuada para mantener su sostenibilidad. Y bueno, ahora pues digamos que hay que estar obligado a echarle fertilizante, ¿no? Y claro, algunos que, digamos, tienen la posibilidad de emigrar a otras zonas, porque, bueno, hay la agricultura nómada que se llama, es decir, bueno, yo compro este terreno o alquilo, en otras palabras, si ustedes quieren, porque hay mucha gente que vive de los alquileres de tierras. Alquilo esta tierra y yo trabajo con la maquinaria y lo hago bolsa al suelo. Y bueno, y cuando veo que no me produce, bueno, se lo devuelvo al que me alquiló y yo me voy a otra zona a producir, ¿no? Entonces, eso es una agricultura nómada que evidentemente va degradando los suelos y van generando la posible desertificación, ¿no? A futuro. Y los tratos son interesantes, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han escuchado, por ejemplo, si ustedes tienen una superficie, ahí viene el que está interesado en producir, le dice, bueno, ¿usted cuántas hectáreas tiene? Yo, bueno, tengo, qué sé yo, 500, perfecto. ¿Dónde están? Están en tal zona. Y si esa zona es, digamos, tiene condiciones de productividad, no le regatean en proponerle, bueno, 500, ok, usted no produce nada, no produzco nada, perfecto, yo se lo desmonto, ¿no es cierto? Y usted me da 3, 4 años de uso gratuito y se lo entrego al suelo desmontado. Yo he escuchado una vez esa propuesta, ¿no? Y claro, le pintan bien porque dice, bueno, yo no voy a gastar nada, me va a entregar el terreno desmontado y bueno, entonces, y además me va a pagar, ¿no? Está más o menos, bueno, depende de la zona, oscila entre 100, 250 dólares la hectárea. Entonces, pónganle números, pues hace interesante, ¿no? Y entonces, claro, pero termina de usar el suelo y ya no produce porque lo usa al máximo, ¿no es cierto? Al máximo. Entonces, cuando nos devuelven o cuando lo devuelven, pues ese suelo ya prácticamente no produce nada. Entonces, ahí se genera otra crisis que aquí en Santa Cruz es muy crítico, que es la crisis del barbecho, no sé si han escuchado, ¿no? Son terrenos abandonados que en realidad desde el punto de vista ambiental sería pasivo ambiental, ¿no es cierto? Que quedan ahí abandonados y bueno, por naturaleza entran a una generación, a una revegetación natural. Y eso pues lleva su tiempo, ¿no? 20, 30, 40 años, ¿no? Para más o menos volver a querer reutilizar ese suelo. Y entonces por eso que la frontera agrícola ha ido avanzando, ¿no? Fíjense, la frontera agrícola apenas llegaba a Pailón, quienes conocen Pailas, Pailón, hasta ahí llegaba. Y después a Cuatro Cañadas, a las Conchas, y ahora ya está en San Ignacio, ¿no? Ya está llegando a San Ignacio, entonces ya está llegando a la Chiquitanía, imagínense, en menos de 15 años la frontera agrícola aquí en Santa Cruz ha crecido demasiado. Claro, eso también significa que la economía de Santa Cruz ha crecido, la parte socioeconómica de quienes vivimos en Santa Cruz ha crecido, claro, pero tiene sus consecuencias, ¿no? Ambientales principalmente. Y es ahí donde se hace el uso de los fertilizantes, ¿no? El agua de regadío significa que nosotros utilizamos riego, ¿no es cierto?, para obviamente mitigar los problemas de déficit de agua, y entonces si nosotros no tenemos un control del agua, un control de la calidad del agua, entonces podemos generar evidentemente un problema de salinidad, porque la calidad del agua se maneja en términos de es o no es útil. ¿Y qué es que hace y qué es lo que hace que sea útil o no sea útil? La concentración de sales, nada más. ¿No? Hay ciertos parámetros que el agua tiene que tener para poder utilizarse como riego. Si tiene otros parámetros, pues no debería utilizarse. Pero como siempre, a veces no hacemos caso de esos criterios técnicos, igual le ponemos, pues igual le metemos, total, ¿no? Yo como hoy, no sé mañana quiénes comerán o qué comerán, pues no, y total, yo arreglo mi problema hoy y después los demás que se lo arreglen. Esa es lamentablemente la forma de pensar nuestra, ¿no? Entonces, bueno, se genera de todas formas problemas de salinidad cuando se utiliza agua de regadío, ¿no? Entonces, esas son las causas de la salinidad, factores naturales y factores antrópicos, ¿no?
Bueno, entonces, cuando uno habla de la salinidad de suelos, ¿no? O sea, es esto, fíjense, son estas fotografías que nos muestran que un suelo tiene problemas de salinidad. Estoy hablando en suelos que pueden estar, digamos, en uso, ¿no? O en suelos que pueden estar con un desuso momentáneo, ¿no? Como el caso de la fotografía de la derecha. Fíjense, a la izquierda hay cultivos de maíz, ¿no? Obviamente se hizo un buen bancal, un buen banco, se llama cultivo en bancales. Se ha hecho un buen bancal para que justamente por ejemplo, esta salinidad, puede haber dos causas aquí, ¿no? Una, que el suelo tenga un mal drenaje, ¿no? Y entonces acá se acumula el agua, y entonces, bueno, el agua al retirarse, pues deja estas sales, ¿no? Esa puede ser una causa. La otra causa es que esto sea un canal de drenaje, es decir, que por aquí pase el agua, y bueno, cuando deja de pasar, quedan las sales, ¿no? Esa es otra causa. Y otra causa es que la salinidad, pues, es subterránea, es decir, sale de afuera, a través del nivel, perdón, sale de la superficie del suelo, de la profundidad del suelo hacia la superficie del suelo. Y eso es a través del nivel freático, ¿no? Y entonces esas son las posibles causas que puede haber en esta zona. Y acá evidentemente está claro que la salinidad sale de la profundidad del suelo, porque acá, fíjense, la salinidad está acumulada en estas grietas, ¿no? Aquí no hay duda de dónde viene la salinidad. Aquí la salinidad viene del agua que tenía el suelo, y me imagino aquí el agua con una elevada concentración de sales, y entonces cuando hay carencia de agua, el suelo, ustedes saben que se agrieta, ¿no? Porque claro, aquí hay suelo con una cantidad de arcilla bastante elevada, y cuando la arcilla pues pierde humedad, pues ustedes saben que se contrae, y esas contracciones generan estas grietas, ¿no? Y entonces por esas grietas es que el agua que estaba retenida en el suelo va saliendo, y al salir, pues arrastra sales con ella, y ahí se va acumulando en esas grietas la sal, ¿no? Entonces esta sal, por ejemplo, de entrada, sabemos la fotografía de la derecha, es una sal que estaba, ¿no?, en el subsuelo. Y esta sal podría ser que no está en el subsuelo, sino que podría haber venido a través del agua, ¿no? Entonces, fíjense, estas dos formas son cómo se puede presentar la salinidad. Y ambas, pues, pueden ser naturales, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, el agua del nivel freático uno no controla, ¿no? Entonces aquí es natural. Y aquí puede ser natural o puede ser, ¿no es cierto?, antrópico. Porque como se está cultivando, pues aquí puede ser que se esté utilizando fertilizantes, y esos fertilizantes que se utilizan en el cultivo, en este caso del maíz, cuando no hay agua, pues se vayan aquí acumulando en este canal de drenaje, ¿no? Entonces ahí tenemos una muestra de cómo se puede haber generado la salida en los suelos. Bueno, ¿por qué nos interesa a nosotros, o por qué nos debe interesar la concentración del suelo? ¿Qué problema es lo que origina, ¿no? Bueno, lo que origina prácticamente es un efecto negativo en la ósmosis, es decir, aquí, como dice, en el gradiente osmótico, ¿no? Es decir, ustedes saben saben que es ósmosis, ¿no? Por si acaso, les voy a poner aquí rapidito lo que es ósmosis. Ósmosis significa que tenemos una solución 1 y una solución 2, ¿no es cierto? Cuando digo solución, estoy hablando de soluto y solvente, y claro, cuando digo soluto me refiero a sales, ¿no? Y entre medio hay una membrana semipermeable, y entonces aquí la concentración de la solución 2 y aquí la concentración de la solución 1, y supongamos que la concentración de la solución 2 sea mayor a la concentración de la solución 1, entonces acá ya hay una diferencia de concentración. Eso genera lo que se llama una fuerza osmótica, ¿no? O también se llama presión osmótica, ¿no? Y entonces la presión osmótica hace que el agua pase, ¿no es cierto?, de un ambiente de menor concentración a un ambiente de mayor concentración, de menor a mayor concentración. Y entonces eso es ósmosis, ¿no? Y entonces, fíjense, supongamos que esto sea la planta y esto sea el suelo, ¿no? Entonces, cuando la concentración de sales en la planta es mayor que la concentración de sales en el suelo, entonces la planta va a poder absorber agua, porque, bueno, a través de la membrana semipermeable, que en este caso viene a ser la piel de la piel de las raíces, ¿no es cierto?, pues va a absorber agua,
¿no? Va a absorber agua. Pero ¿qué pasa si esto se invierte, ¿no? ¿Qué pasa si en la planta, ¿no es cierto?, la concentración es menor que en el suelo y en el suelo es mayor? Entonces, la presión se invierte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el agua ya no puede absorber agua, ¿no? Y si esta diferencia es bastante crítica, en vez de absorber, más bien el agua pierde, perdón, la planta pierde agua. Y entonces se empieza a secar, ¿no? Se empieza a deshidratar. Y entonces eso es lo que significa que no puede absorber agua, ¿no? Y al no absorber agua, pues evidentemente la planta pues directamente puede perecer, ¿no? Y entonces este es el problema de la salinidad que generan las plantas. Entonces por esa razón que nosotros tendríamos que mantener esta relación, ¿no? Esta relación. Y si se invierte, entonces tenemos problema del gradiente osmótico. Y la planta pues crece poco o no crece, o muestra síntomas de ciertas como quemaduras en las hojas, ¿no? Entonces ahí nos está avisando de que hay problema de salinidad. La salinidad, esto es un problema que afecta a la agricultura, ¿no? Esto es muy común en zonas áridas, ¿no? En zonas donde hay poca humedad, pues es muy común ver la acumulación de sales en la superficie del suelo. Pero en zonas donde hay humedad, donde hay elevada humedad, estas sales generalmente se lavan, ¿no? Se disuelven y se van. Acá en Santa Cruz, por ejemplo, nosotros tenemos ambos escenarios, ¿no? Donde hay sales y donde no hay sales. Por ejemplo, en la primera zona que aquí en Santa Cruz apareció con este problema de salinidad fue la zona de Okinawa, ¿no? La zona donde están las colonias japonesas. Allá en Okinawa, pues en verano, nosotros llamamos verano cuando hay mucha humedad, ¿no? E invierno cuando hay baja humedad. Entonces, en verano, allá los suelos son normales, digamos, no tienen problemas de salinidad. Es decir, ahí se puede cultivar, los japoneses hacen sus actividades agrícolas con normalidad. Pero en invierno, cuando reduce las precipitaciones pluviales, muchas zonas de Okinawa empezaron a tener este problema, ¿no? Empieza a la floración de la sal. Entonces terrenos pues con manchas blancas, ¿no? Y entonces ya eso pues impide, digamos, el cultivo porque, bueno, de entrada no va a haber agua y la poca humedad que pueda haber en el suelo pues va a generar ese gradiente osmótico negativo, ¿no? Entonces la planta no va a poder tener posibilidad de desarrollo, ¿no? Entonces en esa zona, por ejemplo, de Okinawa, ustedes iban en invierno y no había nada, a no ser que se haya utilizado una especie que era, por ejemplo, el trigo, ¿no? Ahí se sembraba trigo en invierno porque, bueno, esa especie era tolerante a la salinidad. Pero en otro lugar, digamos, no se podía hacer, no había necesidad de hacer el trigo porque no había ese problema de salinidad. Ahora por ejemplo, en el 2021, ya el problema de salinidad salió de Okinawa. Está por Pailón, está por Tres Cruces, siempre está por Tres Cruces, está por Cañada Larga, o sea, por toda esa zona integral que nosotros llamamos actualmente, ya está produciendo salinidad. ¿Y por qué? Muchos le dan razón al cambio climático, a la reducción muy significativa de lluvias, ¿no? Ya no llueve como llovía antes, entonces, claro, ya las sales se están acumulando, ¿no? Entonces, este problema está creciendo, ¿no? Está creciendo en Santa Cruz. Y seguramente de aquí a unos años, este problema se va a ir ampliando a las actuales zonas productivas, ¿no? que son como estamos llegando ya a la Chiquitanía o allá al norte, por ejemplo, ¿no? Se va a ir ampliando siempre y cuando obviamente también vaya a medida que va cambiando las condiciones climáticas, que es la precipitación, ¿no? Bueno, fíjense acá, los suelos salinos en general, ¿no es cierto? Evidentemente nos preocupa, uno, por el gradiente osmótico que puede generar un déficit de la absorción de agua, pero en otros casos nos puede generar, digamos, destrucción de la estructura del suelo, ¿no? Por ejemplo, por las arcillas floculadas, que significa unidas, significa estructuradas, o generar unas arcillas dispersas, ¿no? O sea, desfloculación se llama eso, ¿no? Y entonces, claro, cuando tenemos una arcilla de esta manera, entonces quiere decir que evidentemente hay estructura en el suelo.
Y cuando está de esta manera, pues quiere decir que la estructura se está deteriorando. Entonces eso se puede pues, producir, ¿no es cierto? Justamente por los materiales que hay, por los cationes que están predominando en la zona. Y además también el otro problema que se genera es la toxicidad. O sea, no solamente nos genera, digamos, problemas de ósmosis, no solamente nos puede generar problemas de floculación o dispersión de las arcillas, sino también nos puede generar toxicidad. Entonces, hay varios elementos, hay varias sales, y las sales más comunes, por ejemplo, en suelos están las sales de cloruro, de sulfato, de carbonato y de bicarbonatos, ¿no? Y entonces, estos cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos tienden a formar fácilmente sales de sodio. Entonces, cloruro de sodio es muy común, sulfato de sodio es muy común, carbonato de sodio es muy común, bicarbonato de sodio es muy común, ¿no? Entonces, es muy fácil encontrar sales de sodio. Las sales, el sodio así en general, digamos, el sodio en general, verán ustedes que es tóxico, ¿no? Toxicidad para las plantas, tóxico, 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 ¿no? Ahora, claro, si está asociado a un anión como el cloruro, digamos que es menos tóxico que cuando esté agregado a bicarbonato, lo que quiere decir que el bicarbonato es mucho más tóxico. Y quizás el que genera menos toxicidad sería el sulfato de sodio, ¿no? Entonces, digamos, entre cloruro de sodio, sulfato de sodio, carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, el más tóxico es el carbonato de sodio, aquí el carbonato de sodio, y el menos tóxico sería el sulfato de sodio, ¿no? Pero no solamente el sodio genera toxicidad, también el magnesio, ¿no es cierto? Como cloruro o como sulfato. Entonces, aparte de que nos puede generar gradiente osmótico negativo, pérdida de la estructura del suelo, nos puede generar toxicidad en las plantas, ¿no? Entonces, esos son los problemas que generan la presencia de sales, ¿no? Ahora, como dije, la mayoría de los aniones, ¿no es cierto?, tienen una facilidad de formar sales de sodio. Por lo tanto, hay una clasificación dentro de los problemas de salinidad. Se toma en cuenta la salinidad a partir del sodio. Y eso nos da lugar a los suelos sódicos, ¿no? A los suelos sódicos. Los suelos sódicos, fíjense, cuando uno tiene suelo sódico, evidentemente ese es no solamente un problema de salinidad, sino es un problema de sodicidad ya. ¿Y por qué razón? Porque el efecto, por ejemplo, en las arcillas es brutal, es decir, lo dispersa directamente la estructura, ¿no? O sea, lo disgrega, ¿no? O sea, lo vuelve suelta el suelo. Y eso significa un deterioro no solo químico, sino físico. También digamos que los suelos sódicos contribuyen a la alcalinidad. ¿Por qué razón? Porque están asociados a sulfatos, están asociados a carbonatos y a bicarbonatos. Los carbonatos, los bicarbonatos y los sulfatos tienen reacción alcalina, ¿no? El cloro no, el cloruro de sodio, por ejemplo, no, el cloro es un anión neutro, no genera alcalinidad, solo es neutro. Pero el sulfato, el carbonato y el bicarbonato son aniones que tienen reacción alcalina. Por lo tanto, si tenemos suelos con sales de sodio, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio y sulfato de sodio, además de eso nos cambia notoriamente la reacción del suelo, es decir, el pH, ¿no? Entonces, tenemos nosotros un problema mayúsculo cuando hay una presencia de sodio en el suelo, en la salinidad del suelo, la presencia tenemos, hay suelos sódicos, ¿no? Ahí sí ya estamos ahí, digamos, con un doble problema. En este tipo de suelos sódicos, ¿no? Suelo salino sódico, fíjense, el pH ahí, por ejemplo, está entre 8, 5 y 10, ¿no? Y si nosotros nos acordamos del rango de pH óptimo, pues estamos entre 6, 5, 7, 5. Estamos prácticamente fuera del rango con una unidad. Una unidad de pH de 7,585, ustedes saben que es una tremenda variación. No se olviden que el pH tiene una escala logarítmica, no es una exponencial. Entonces, de entrada, nos está limitando una cantidad de nutrientes que puede perjudicar, digamos, la
nutrición de la planta, ¿no? Bueno, eso digamos que podríamos de alguna manera, digamos, contrarrestar, qué sé yo, aplicando, por ahí alguien dijo, aplicando fertilizantes foliares. Perfecto, ya, ve. Aunque hay que partir de esta idea, ¿no? Las plantas se alimentan por las raíces, no por las hojas, ¿ya? Eso se los he demostrado a los estudiantes de agrícola con un experimento. Echen ustedes el fertilizante al suelo y ustedes echen el fertilizante a la planta, a la hoja, ¿no? Y bueno, en la misma cantidad, en la misma concentración. Perfecto, vean los resultados. Y obviamente, el fertilizante aplicado al suelo desarrolló mejor que el fertilizante aplicado a la hoja, ¿no? ¿Y eso con qué objetivo? Uno dice, pues sí, eso es obvio. Sí, es obvio. Y entonces uno dice, si es obvio, ¿por qué hay tanto fertilizante foliar en el mercado? ¿Por qué la gente habla de fertilización foliar si es bien obvio que las raíces se alimentan por la planta? ¿No? Entonces, a veces, fíjense, uno hace las acciones por lo que escucha o por lo que los otros hacen, ¿no? No, aquel colega, aquel vecino o aquel amigo productor echa fertilizante foliar y le va bien, perfecto, yo le voy a echar también. Y uno cree que el fertilizante está actuando y en realidad no es el fertilizante, es otro factor, ¿no? Y resulta que cuando yo le echo, a mí no me funcionó y a él le funcionó. ¿Por qué le funcionó a él y a mí no? Y entonces ahí empiezan las preguntas, ¿no? Entonces, si uno quiere fertilizar la planta, échele fertilizante a la raíz. Es como el humano. La única manera de que nosotros consumamos, digamos, de que consumamos alimentos son dos vías, ¿no? Por si acaso. Uno que es la vía oral, que sería a través de la boca, y la otra es la vía intravenosa, ¿no? Nos ponen vitaminas, nos ponen, bueno, sustancias químicas que necesita el cuerpo a través de la vena. Son las únicas dos maneras de, digamos, mantener el equilibrio nutritivo en nosotros, ¿no? Pero bueno, en las plantas son las raíces, ¿ya? Y claro, comparándolo, digamos, aunque no tiene nada que ver la comparación, pero en el caso de foliar, digamos, o sea, claro, la cantidad de nutrientes que va a consumir, digamos, por foliar puede ser, no puede ser, pero es mínimo. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, hay espacios porosos en la hoja que se llaman los estomas y a través de los estomas puede ingresar cierto nutriente, ¿no? Claro, puede ingresar, pero esos estomas están abiertos mientras haya luz. Cuando no haya luz se cierran. Entonces yo he visto que a las 7 de la noche están aplicando fertilizante foliar. Y yo dice, ¿por qué están aplicando fertilizante foliar? No, porque pues, para la planta le hace bien, hay que regar. Además estamos regando porque es de noche y no hay humedad que se pierda. Ya está bien, el concepto de regado está bien, pero el concepto de aplicación de fertilizante no. Porque se supone que si un fertilizante es foliar, el fertilizante foliar entra a través de los estomas. Lo poquito que puede entrar es a partir de los estomas. ¿Y los estomas qué son? Son orificios que existen en las hojas que se abren justamente para generar la fotosíntesis. ¿Y cuál es el catalizador de la reacción de la fotosíntesis? Es la luz. Entonces, si esa cosa, digamos, no las manejamos del concepto teórico, entonces hacemos las cosas por repetición, porque alguien me dijo, porque alguien hace, y claro, hasta que no lo demuestres, pues no te creen. Entonces ahí con los estudiantes hicimos, bueno, echen aquí de esta manera y la otra manera, y ellos han visto los resultados, ¿no? Y ahora incluso en costos de aplicación y bueno, otras cosas más. Bueno, pero el sodio no solo afecta al pH, sino también nos afecta, digamos, al intercambio catiónico, ¿no? Es decir, al PSI. El PSI es el porcentaje de sodio intercambiable, ¿no? Es decir, que en el coloide, recuerdan ustedes, acá voy a recordarles a qué se refiere el PSI. Recuerdan ustedes que el coloide, ¿no es cierto? Digamos, suponiendo que este es el coloide, esto se satura con, este es negativo, ¿no? Esto se satura con cargas positivas, ¿no? Para generar justamente lo que nosotros llamamos la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Entonces, estos que son cobre, todos los nutrientes, ¿no? Calcio, magnesio, potasio, cobre, zinc, todo lo que necesita la planta, hierro, ferroso, ¿no? Bueno, pero resulta que si hay sodio, ¿no es cierto? Si hay sodio en elevada concentración y además en forma iónica, resulta que este sodio pues satura fácilmente el coloide.
¿Entienden? O sea, desplaza a los demás elementos, ¿no? Y ustedes ya saben, si aquí está desplazado un elemento, tiene dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Que lo aproveche la planta o que se lixivie, ¿no? Bueno, entonces resulta que el sodio empieza a saturar el coloide. Y entonces esa saturación afecta evidentemente al intercambio catiónico. ¿Y cuándo afecta? Cuando es superior al 15%. Es decir, si supongamos que todo esto es 100%, ¿no es cierto? 100% de saturación. Entonces, cuando el sodio ocupa el 15% de saturación, ya estamos con problemas. Y entonces el PSI es un factor determinante, ¿no? Cuando uno dice problema de sodio, cuando el PSI pasa del 15%. Si estamos hablando a un valor del 15%, entonces listo, ya estamos nosotros con ese problema de elevada concentración de sodio en el coloide. Bueno, ¿y por qué, digamos, nos interesa eso? Porque después esto se utiliza para el PAS. Dice, ¿qué es el PAS? Es el porcentaje de absorción de sodio. Absorción con D, no con B, ¿no? Absorción. Quiere decir entonces que al saturar el coloide con más del 15%, pues la absorción del sodio se incrementa mucho más. A ver, les voy a explicar esto con lo que se llama, digamos, las manifestaciones, ¿no? Fíjense, si uno protesta por alguna situación, digamos, uno va a la plaza, ¿no? Y bueno, van 5 personas, bueno, sí, ya son 5 locos, ¿no? No hay problema, en otras palabras, ¿no? No hay problema, no hay convulsión, no hay nada. Digamos que el sodio está por debajo del 5% ahí, del 15%, no hay problema, ¿ya? Y resulta que si en una manifestación ya no son 5, son 300, son 400, lo llenan la plaza, ahí sí ya la gente, no, aquí es la cosa seria, ¿no? Porque hay más gente, puede haber más destrozos, qué sé yo, hay mayor convulsión, y entonces, ya es un problema. Pero y además, ¿saben qué pasa ahí? Es una cuestión social, ¿no? Cuando uno ve más gente, pucha, la gente atrae a más gente, ¿no? O no han pasado ustedes. Cuando ustedes ven, ustedes solitos no se animan, ¿no? Pero ya cuando ven 2, 3, 4, 5, 6, 7, se animan, ¿verdad? Incluso empiezan a gritar, empiezan a meter cuetas, qué sé yo. Se empieza a cambiar la actitud de la sociedad cuando está en grupo, ¿no? Y bueno, es más o menos lo que sucede con el sodio. Cuando hay menos del 15% del sodio, está ahí tranquilo porque sabe que los demás lo están controlando, ¿no? Pero cuando vienen más sodios y van desplazándolo y pasan del 15%, olvídense. Entonces todos los demás sodios van saturando y ahí empieza el PAS. Porcentaje de absorción de sodio que es elevadísimo, ¿no? Y esto pues obviamente afecta a todos los demás cationes. Más o menos algo así es, ¿no? En términos de ejemplos, ¿no es cierto? De comparaciones que valgan el ejemplo, de cómo sucede el RAS o la absorción de sodio, ¿no? Bueno, entonces ese es el problema del sodio, ¿no? Entonces nos arruina la parte química, nos arruina la parte física del suelo. Bueno, y entonces ustedes dirán, ¿y cómo se calcula eso? Pues ahí está, ¿no? Pues la concentración del sodio sobre el SIC por 100 es lo que uno puede sacar el PSI. Y aparte del PSI, nos afecta el RAS. ¿Qué es el RAS? Es la relación de absorción de sodio. Relación de absorción de sodio. Entonces esto quiere decir la relación de absorción del sodio frente, ¿no es cierto?, a los demás cationes. ¿Y cómo frente a los demás cationes si solamente hay calcio y magnesio? Porque calcio y magnesio, digamos, son los que están más, digamos, asociados a la facilidad de absorción del coloide, ¿ya? Los otros, zinc, cobre y qué sé yo, los demás, digamos, están como tienen menos afinidad, digamos, de absorción. Comparando siempre con una, digamos, con una cuestión, para que se entienda, digamos, ¿no? El calcio y el magnesio es como nuestra vanguardia en una guerra, digamos, ¿no? Es como nuestra vanguardia. Entonces, el sodio afecta a esa vanguardia, afecta a la absorción de calcio y magnesio. Y entonces, ¿qué quiere decir? Si nuestra vanguardia se ve afectada, los demás pues no tenemos posibilidad, ¿no? ¿Quiénes van en la vanguardia? Digamos, van los más grandes, ¿no? Los más pechugones, van, ¿no? Los que abren campo, ¿no? Y si a eso los devuelven, los demás que no tenemos mucho físico estamos perdidos, ¿no es cierto? Entonces aquí es lo mismo.
Entonces, la relación de absorción de sodio se lo compara con el calcio y el magnesio. ¿Por qué? Porque el calcio y el magnesio tienen mayor facilidad de absorción en el coloide. Entonces, si el calcio y el magnesio pueden desplazar al sodio, perfecto, pero el zinc, el cobre y los demás tienen menos posibilidades de absorción. Por lo tanto, si el calcio y el magnesio se ve afectado en su absorción, olvidémonos del resto. ¿Entienden? Eso es lo que es el RAS. Y entonces hay que probar el RAS. Muy bien, hay sodio en elevada concentración, perfecto. ¿En cuánto está afectando a la absorción de los demás cationes? Entonces lo comparamos con el calcio y el magnesio. Ese es el PSI y ese es el RAS. No sé si se entendió con eso, con esas acciones humanas, pero es así que vamos a hacer. Y más o menos algo así funciona el PSI y el RAS. Y entonces, cuando uno quiere evaluar, ¿no es cierto?, la salinidad del suelo, evalúa estas variables, ¿no? El pH y el PSI. No hablé de la conductividad, ¿no? A ver si hay más adelante eso. Sí. No hablé. Ustedes dirán, ¿cómo evaluamos la conductividad? Las sales, ¿no? Las sales, evidentemente, se debe evaluar a través de un parámetro que se llama conductividad eléctrica, ¿no? La CE se llama conductividad eléctrica. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con conductividad? Bueno, claro, la conductividad eléctrica es, digamos, el paso de la energía a través de los electrones. Bueno, no voy a aplicar en esa teoría, ¿no? Pero lo que decimos es que cuando uno habla de electricidad, habla de un polo positivo y un polo negativo, ¿no es cierto? Perfecto, polo positivo, polo negativo. En términos de solución, catión y anión, ¿no? Entonces tiene que haber cationes y tiene que haber aniones. Y para que haya cationes y aniones, tiene que haber sales, ¿no es cierto? Entonces, si hay una elevada concentración de cationes y hay una elevada concentración de aniones, entonces quiere decir que va a haber una elevada conductividad eléctrica. No sé si ustedes han hecho alguna vez un experimento en química en colegio sobre la conductividad eléctrica, ¿no? Yo me acuerdo que hicimos este experimento en colegio. Esto era la toma de la corriente, y resulta que aquí había un cable y aquí tenemos un vaso, ¿ya? Y aquí había un foco, y esto iba junto así. Claro, esto en química se lo llama electrodos, ¿no? El ánodo y el cátodo, no sé si bueno, eso se ve en electroquímica. Bueno, este es el ánodo y el cátodo, el positivo y el negativo, digamos, ¿no? Esto que va al enchufe. Bueno, le enchufamos y resulta que si aquí colocamos agua destilada, no pasa nada. Claro, porque el agua destilada no tiene electrolitos disueltos, no tiene cationes ni aniones. Perfecto, pero si le echamos un poquito de sal, en este caso cloruro de sodio, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí el sodio se disocia en cloro, en sodio y en cloruro. Cargas positivas y negativas, y entonces aquí hay algo de positivo y algo de negativo. Entonces, si un poquito le echamos de sal, entonces esto está enchufado, obviamente, el foco puede que no se prenda. Claro, ¿por qué? Porque la cantidad de sal que hemos echado no es suficiente para generar lo que se llama puente salino, ¿no? En electroquímica se llama eso puente salino. Entonces le echamos un poquito más, bueno, más cargas positivas y más cargas negativas. Y entonces aquí puede pasar que aquí el foquito ya se encienda un poquito. Quiere decir que la concentración de cationes y aniones ya da, digamos, para que se genere una transferencia de electrones. Y si le echamos más sal, entonces hay más carga positiva y más carga negativa, entonces ya poco va a encender, digamos, con una luz ya bastante considerable. ¿Qué significa eso? Que la conductividad eléctrica depende de la concentración de cationes y de aniones. Y entonces este concepto se maneja aquí. Se entiende que mientras mayor sales haya, hay mayor conductividad. Mientras menos sales haya, hay menor conductividad. Y entonces la conductividad eléctrica se mide en decisiemens por metro. Ahí está, ¿no? Decisiemens por metro. La S en realidad es la que vale, siemens, ¿no? Pero también hay otra unidad que es mol, ¿no? Mol por centímetro. Y entonces hay un parámetro que justamente es 4, ¿ya? Si la conductividad en un suelo es menor a 4, entonces digamos que en este caso no hay problema de salinidad. Por lo menos no de salinidad sódica. No hay problema de salinidad, pero sí puede haber problema de sodicidad, ¿ya? Bueno, entonces
La conductividad eléctrica, 4, es el parámetro. Mayor o menor a 4, ya hay una interpretación. En el PSI, el parámetro es 15, ¿no? 15%, mayor o menor, y hay una interpretación. Y el pH es 8.5, ¿de acuerdo? En suelos para clasificar los suelos en función de la salinidad. Entonces, los suelos salinos tienen una conductividad mayor a 4, un PSI menor a 15 y un pH menor a 8.5. Lo que quiere decir que los suelos tienen sales, pero son sales no de sodio, puede haber sales de calcio, de magnesio, qué sé yo, lo cual no nos afecta al PSI, lo cual el coloide está saturado por otros cationes que no necesariamente el sodio, y además que hay sales que relativamente no son tan alcalinas, porque no llega a un pH a 8,5, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay salinidad manejable, en otras palabras, ¿no? Se puede manejar esa salinidad. Pero cuando tenemos, obviamente, un suelo no salino, sería todo menor, ¿no? Menor 4, menor 15 y menor 8,5. Los suelos sódicos, ¿qué significa? Fíjense, esto es una cosa interesante. Los suelos sódicos pueden tener una conductividad menor a 4. Entonces, si nosotros sacamos solo la conductividad, podemos decir, sí, es menor a 4, no hay problema de sales. Perfecto. Pero no estamos evaluando la sodicidad, entonces hay que evaluar el PSI. Entonces, si es mayor a 15 y el pH es mayor a 8,5, entonces decimos, caramba, ¿cómo puede ser que no haya sales? Me dice la conductividad que no haya sales, pero aquí me dice que son elevados. ¿Qué explicación le doy? Perfecto. Quiere decir que evidentemente no hay salinidad, ¿no es cierto? O hay poca cantidad de sales. Y esa cantidad de sales, la poca cantidad de sales, en su mayoría son sales de sodio. Eso es lo que significa esto. En su mayoría son sales de sodio. ¿Por qué mayoría sales de sodio? Porque el PSI es mayor al 15. Y además, al ser sales de sodio, les dije, son sulfatos, carbonatos y bicarbonatos. Entonces son sales alcalinas. Y entonces estamos hablando de un suelo sódico. Aquí sí hay un problema. Pues dicen, no hay problema de salinidad, no hay problema de salinidad. Pero ojo con esto. Te está afectando la saturación del coloide y te está afectando la disponibilidad de nutrientes. Entonces, fíjense qué tan problemático es el sodio, ¿no? Ahora, si son suelos salinos y además sódicos, pues aquí está, salinos obviamente mayor a 4, sódicos obviamente mayor a 15, y evidentemente gran parte de los suelos sódicos, ¿no es cierto? Evidentemente no necesariamente no pueden estar formados por carbonatos, sulfatos o bicarbonatos, pueden haber sales de cloro, ¿no? Cloruro de sodio, cloruro de magnesio, de tal manera entonces que no genera alcalinidad. Entonces, estos parámetros nos dan a nosotros las herramientas para poder interpretar el problema de la salinidad de los suelos, ¿no? Bueno, también nosotros podemos ver la productividad. ¿Qué tanto puede afectar la productividad en la productividad de la salinidad del suelo? Entonces, acá tenemos una ecuación que es la productividad es igual al 100 menos Bx, ¿no es cierto? Por la conductividad eléctrica. Aquí, ¿dónde está esto? Ya. La conductividad eléctrica y A, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es una ecuación, B y A son parámetros que están dados, por ejemplo, en función a la planta, al cultivo, si ustedes quieren. Por ejemplo, si yo estoy produciendo soya, ¿no es cierto?, en un determinado suelo, y entonces para soya A es 5, perfecto, entonces A es 5, aquí pongo 5. Y para soya B es 20, perfecto, aquí pongo 20. Listo. Y tengo que tener la conductividad eléctrica del suelo. Y supongamos que me sale 3.6, ¿no? Conductividad eléctrica mayor, digamos, 4.2. Listo. Y entonces yo aquí hago esta operación. 4.2 menos 5 por 20 y a eso le resto 100. Y entonces eso me puede significar el porcentaje de reducción en la producción de soya, ¿no? ¿En cuánto se reduce la producción? Del 100%, ¿en cuánto? 20, 30, 40, 50% de reducción. Entonces, con esta ecuación, nosotros podemos
de producir una ecuación propuesta por Maas y Hoffman, pues podemos estimar en cuánto nos puede afectar la productividad del cultivo, la salinidad. Bueno, esta tablita es resumida, para varios cultivos hay esto, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la idea de cómo se puede aplicar eso. Ahora, ¿qué hacemos cuando hay salinidad? Pues resulta que tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos especies halófitas y especies glicófitas, ¿no? Las halófitas son estas plantas que se adecúan a suelos salinos, ¿no? Y las glicófitas son aquellas que no toleran salinidad. Entonces, si uno quiere cultivar un suelo, quiere hacer uso de un suelo donde hay problemas de salinidad, pues tendría que ver una halófita. Y resulta que desde el punto de vista de producción comercial, ¿no es cierto?, de importancia comercial, no hay muchas halófitas, ¿no? La mayoría son glicófitas, ¿no? Acá, bueno, creo que aquí tengo un parámetro. No, hay algunas plantas, a ver aquí. Pucha, me faltó ese dato, ¿eh? Hay unas plantas que son más resistentes a la salinidad que otras, ¿ya? Pero bueno, les digo que halófitas no hay muchas. Dentro de las más conocidas con importancia comercial, son 3. ¿Cuáles son esas? Uno es la cebada, no, son 4. La cebada, bueno, ya saben para qué lo utilizan la cebada, ¿no? El trigo, ¿cómo se llama esto? La quinoa, y bueno, esos son cultivos, digamos, de nuestros, ¿no? De aquí, de la parte de Latinoamérica. Pero, y hay otras que es el coco, que no es ya tan nuestro, ¿no? Porque ya es una planta que ha sido introducida, el coco. Entonces, esas son, digamos, las plantas que con relativa comercialidad, con relativa capacidad y potencial comercial que se pueden adecuar a suelos salinos, ¿ya? Pero el resto no. El resto no. Entonces, si nosotros tenemos un suelo salino, fíjense, tenemos pocas opciones, ¿no? Cultivar coco. Aquí en Santa Cruz les comento que hay cocotales bastante grandes, allá por Tres Cruces, hay. La otra opción es trigo. Aquí hay zona triguera, que es la parte de Okinawa. Hay, pero no es suficiente. No son grandes superficies, ¿no? Es por eso que Bolivia no tiene, digamos, asegurada, ¿no?, la producción de trigo. La de soya sí, la de carne sí, la de azúcar sí, ¿no? Por eso que exportan, ¿no? Pero de trigo no, precisamente porque no se cultiva mucho. Y después la quinoa, ¿no? La quinoa es un cultivo que acá en Santa Cruz, bueno, la verdad que de hace varios años escucho a un colega, Marín Chan, no sé cómo se llama, Marín, sé que apellida, que dice que haber introducido la quinoa tropicalizada aquí en Santa Cruz, pero tanto tiempo que estoy viajando yo a lugares de producción, no veo cultivos de quinoa en forma masiva. No sé, digamos, seguramente, no, la verdad que no sé, no puedo comentar, pero he visto veo en Facebook, veo que él promociona la quinoa tropicalizada, pero lamentablemente yo no veo, ¿no? Y no solamente yo, sino varios, digamos, el cultivo masivo de quinoa. Seguramente ya va a entrar, ¿no? Pero yo voy leyendo esto hace unos 3, 4 años atrás que ya está así, pero hasta ahora no hay. Entonces, pero la quinoa en el occidente después es brutal, ¿no? O sea, es un cultivo, lo llaman el grano de oro, ¿no? No se olviden que la quinoa tiene, nosotros evidentemente no tenemos muchos, no tienen costumbre de consumir, por eso que lo exportan, ¿no? Lo exportan. Al NAPQI hay una asociación nacional de quinoa, de los que producen quinoa, ellos exportan a Europa y prefieren exportar porque, para empezar, aquí no consume mucho y segundo, peor todavía, no consume ni siquiera el que produce. Y no es porque no quiera, sino porque pues le pagan bien el dato, ¿no? Le pagan, o sea, por 1 kilo de quinoa que le pagan, él puede comprar 5 kilos o 10 kilos de arroz. Entonces, 1 kilo de quinoa, digamos, no hace equivalencia a 10 o 5 kilos de fideo y arroz, ¿no? Entonces, por eso que lo vende. Y además, ustedes saben que el cultivo de quinoa son en pequeñas superficies y en el occidente, donde la pobreza, obviamente, es muy alta, ¿no? Entonces, por eso que lo venden.
Y allá pues los europeos disfrutan de nuestra quinoa, ¿no? Aquí hay poca gente que consume, no sé si alguien acá tiene costumbre de consumir quinoa, por ejemplo, aquí en el curso. No creo que pasen de 6 los que consumen quinoa. Entonces, bueno, no tenemos muchas opciones, ¿no? Porque la mayoría son glicófitas. Pero hay, si hubiera, pues habría que poner, digamos, esos cultivos, ¿no? ¿Cuál es el efecto sobre las plantas? Retardo en la germinación, menor área foliar, crecimiento incompleto, menor producción de materia seca, necrosis en las hojas, hojas de color verde más oscuro, o sea, no son normales, disminución de rendimiento de cultivo y condiciones extremas, muerte en el caso de que la salinidad sea bastante severa. Entonces son estos los efectos en las plantas, ¿no? Por eso que no hay que tener problema de salinidad. La toxicidad de sales, ya les he dicho cuáles son las sales más tóxicas, ¿no es cierto? Las sales de sodio, fíjense acá lo mismo, ¿no? Sodio, son más tóxicas. Y pues las relaciones hídricas, esto es lo que les he dicho, ¿no? Que disminuye el agua útil, ¿no? O sea, la planta, cuando el suelo es no salino, entonces la osmosis hace que la planta pueda asumir cualquier cantidad de agua. A manera que el agua va aumentando su salinidad, pues va reduciendo, fíjense, el agua útil. Claro, la planta ya no absorbe tanto, ¿no? Porque, bueno, la concentración de sales es elevada. Bueno, esta es la conductividad eléctrica. Bueno, aquí está lo que me adelanté, ¿no? La conductividad eléctrica es el parámetro que se utiliza para medir. Se mide en milisiemens por centímetro, que es igual a un decisiemens por metro, o es igual a 1000 siemens por centímetro, que es igual a un milimol por centímetro. Entonces, ustedes van a ver el dato en cualquiera de estas unidades, y esto es lo que hace su equivalencia, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo digo 4 milimol por centímetro, es lo mismo decir 4 decisiemens por metro, ¿no? O es lo mismo decir 4 milisiemens por centímetro, ¿ya? Bueno, entonces tienen que tener mucho cuidado con la unidad de medición, pero aquí están sus equivalencias, ¿no? Entonces el parámetro dijimos que es 4, ¿no? Hasta aquí, ¿eh? De 0 a 3,5 menor 2 no salino, y entre 2 y 4 ligeramente salino, ya de 4 para arriba es salino, muy salino. Y aquí es muy interesante tomar en cuenta esto. La conductividad eléctrica se mide en dos formas, ¿no? Uno, en suelo agua, en una proporción de 1 a 5, y en pasta saturada, ¿no? No sé en cuál ustedes lo habrán hecho, me imagino que lo han hecho en pasta saturada, pero también se puede medir en relación 1 a 5. Entonces, los parámetros, fíjense, son diferentes, ¿no? La conductividad eléctrica en 1 a 5, este es el parámetro para que sea un suelo no salino, y en pasta saturada es 2, ¿no? O sea que en otras palabras, ese 4 que yo les he mencionado es una prueba en pasta saturada. Si ustedes hacen en una relación de suelo-agua, entonces tienen que usar otro parámetro, ¿no? Ojo con eso. Si ustedes han hecho su laboratorio de conductividad eléctrica, vean en qué han hecho. Si han hecho en conductividad eléctrica en pasta saturada, vale estos parámetros. Si lo han hecho en extracto de relación agua-suelo, tienen que usar estos parámetros, ¿ya? Bueno, ya les expliqué aquí el problema de la sodicidad, ¿no es cierto? Y bueno, ahora, ¿cómo hacemos nosotros si tenemos suelos salinos, ¿no? Entonces, bueno, uno es el lavado de suelo, que es una cosa muy rara, pero está ahí en la teoría y está en los libros. Hasta ahora yo no conozco que alguien haya lavado el suelo, ¿no? Pero bueno, lavar del suelo, fíjense, es esto, ¿no? Echarle agua obviamente sin sales, y la única opción de que haya agua sin sales es el agua de lluvia, ¿no? O un riego con agua sumamente, limpia de agua de sales, y eso también no es muy común usarlo, no es muy común tenerlo. Pero en caso que tengan agua de riego limpia quiero decir, con baja concentración de sales, ¿no? O agua de lluvia, pues entonces puede hacer eso llegar al suelo, y el suelo, pues, el agua arrastrar las sales hacia abajo, y a través de un drenaje interno, pues sacar las sales del suelo. Bueno, aquí en dibujito se ve bien y facilito, ¿no? Pero en la vida real es complicado hacerlo, ¿no? Yo no conozco que alguien se haya metido a lavar suelos. Lo que hacen el lavado de suelos es un lavado superficial. Por ejemplo, aquí estas sales, si uno quisiera lavar, pues aquí tiene un canal de drenaje. Entonces, cuando llueve, abren el canal de drenaje, y entonces el agua corre por acá. Y entonces, al correr el agua por acá, entonces evidentemente arrastra las sales, ¿no? Ahí sí se puede hablar de lavado externo, pero no de lavado interno, porque es en teoría funciona, pero en la práctica es complicado hacerlo.
Bueno, otras prácticas que se tiene que hacer para evitar este problema de salinidad es aplicar riego con agua bien evaluada, mejorar el drenaje de los suelos, controlar el agua, controlar el nivel freático a través de análisis de suelos, agregar en algunos casos, digamos, calcio si tenemos elevada concentración de sodio, y nivelar, digamos, el campo de una manera que no haya zonas con excesiva humedad en algunas épocas y con baja humedad en otras. Entonces eso hace que en algunas se acumulen las sales. Bueno, jóvenes, eso es la información que tengo sobre salinidad. No sé si qué les pareció, espero que les haya interesado. Y bueno, si tienen algún comentario, adelante. Si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta? No hay nada. Perfecto. Espero que se haya entendido la información. Espero que les haya gustado e interesado. Y bueno, con esto estamos prácticamente a una clase de terminar la parte teórica de la materia. Nos falta las aplicaciones, estudios de casos principalmente, que lo vamos a ver, creo yo, en este viernes y posiblemente el miércoles más, ¿ya? Bueno, entonces, si no tienen nada más, les agradezco por estar en la clase y nos veremos el próximo viernes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.